Cordial saludo. En el presente video estaremos hablando sobre operaciones farmacéuticas. En este video nos acompañarán los compañeros Laura Juliana Polanco, Laura Remuy, Elena Carvajal, Jonathan Andrés Díaz y mi persona Juliana Sánchez. El propósito de este video es dar a conocer las operaciones básicas de farmacotecnia para la elaboración de medicamentos. Estas operaciones se dividen en tres procedimientos: las mezclas, las disoluciones y las separaciones. Empecemos hablando sobre las mezclas. Ya sabemos que todas las cosas están compuestas de materia: la arena, el aire, el agua, entre otras. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases y el agua de mar es una mezcla de agua y sal. Entonces, podremos decir que las mezclas son una combinación física de sustancias sin interacción química entre los componentes que lo conforman. Las mezclas se pueden definir en dos grupos: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tienen un mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. El agua de mar es un ejemplo de esta mezcla homogénea. También existen las mezclas heterogéneas, en las que sus componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. La arena es una mezcla heterogénea. Ya sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, hay dos cosas importantes para saber. La primera, los componentes que lo forman conservan sus propiedades, y la segunda es que gracias a eso las mezclas se pueden separar en sus componentes. Dependiendo del estado de los componentes de la mezcla, sea sólido, líquido o gaseoso, se escogerá el proceso de mezclado adecuado. Para finalizar, quiero dejar en claro que en las preparaciones farmacéuticas el objetivo principal es la correcta disolución del principio activo y el mantenimiento de la estabilidad de las mezclas. Las diluciones son una mezcla homogénea de sustancias. En el laboratorio de farmacotecnia no se trabaja con sustancias puras, sino con diluciones homogéneas generalmente líquidas, como cuando diluimos el alcanfor en alcohol para hacer el alimento. Las diluciones constan de dos partes. Por un lado tenemos el soluto, que es la sustancia líquida o sólida que deseamos diluir, y esta generalmente es la de menor cantidad en la disolución. Y también tenemos el solvente, que es la sustancia de mayor cantidad en la que se disuelve el soluto. Las diluciones se realizan de la siguiente manera: se toma el soluto y se pesa en una gramera la cantidad exacta que deseamos diluir. Para ello se usa un vidrio de reloj o un vaso precipitado. Por otro lado, se toma el solvente y se hace también una medición de la cantidad exacta en un vaso precipitado. Acto seguido se agrega el soluto en el disolvente. Siguiendo el ejemplo anterior del linimento, sería agregar el alcanfor en el alcohol. Luego mezclamos con un mezclador de vidrio para favorecer la disolución del alcanfor en el alcohol, y si es necesario sometemos a calentamiento hasta que el alcanfor se integre todo en el alcohol. La concentración es la característica de la dilución que relaciona la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Cuanto menor es la proporción de soluto en el disolvente, menos concentrada es la dilución. Y a mayor proporción de soluto en el disolvente, la dilución será más concentrada. Según su concentración, las diluciones pueden ser empíricas o valoradas. Las diluciones empíricas o cualitativas no toman en cuenta el valor numérico de soluto y de solvente. Pueden ser diluciones diluidas, que es donde el soluto está en mínima proporción con respecto al volumen total.
pueden ser diluciones diluidas, que es donde el soluto está en mínima proporción con respecto al volumen total. También pueden ser diluciones concentradas, que es donde el soluto tiene una proporción considerable con respecto al volumen total. Pueden ser saturadas, que son las que tienen la mayor cantidad de soluto posible de acuerdo a las condiciones de temperatura y presión determinadas. Y también pueden ser sobresaturadas, que son las que tienen la mayor concentración de soluto posible en unas condiciones de temperatura y presión determinadas. Por otro lado, las diluciones valoradas cuentan las cantidades numéricas de soluto y de solvente. Las diluciones valoradas pueden ser porcentuales, molares o normales. Métodos de pesada. En el laboratorio farmacéutico, lo más habitual es utilizar una balanza electrónica de precisión. Esas balanzas prácticamente hacen todo el trabajo por sí solas. El protocolo a seguir en la pesada de un material será el siguiente: verificar la correcta limpieza de la balanza previo a su uso. La importancia de este punto radica en que la presencia de cualquier producto extraño pueda contaminar al producto a pesar. Encender la balanza y realizar su puesta a cero. Debemos dejar a la balanza un periodo de tiempo para que normalice y se ponga a cero adecuadamente. Situar en el plato de pesada el recipiente que se va a utilizar para contener el producto a pesar. Este recipiente debe estar limpio y seco, de tal manera que no exista un aumento de peso por impurezas que proporcionen lecturas erróneas. A continuación, setar a la balanza. Con esta acción recuperamos la lectura de 0 gramos en la pantalla de lectura, con lo que se puede comenzar la pesada. Introducir el producto en el recipiente lentamente hasta alcanzar el peso adecuado. El peso se lee en la pantalla de la balanza de manera sencilla. Una vez pesado el producto, se debe apagar la balanza y realizar su limpieza. Se realiza retirando con un pincel o un papel que no libere fibras los restos de producto que hayan podido caer sobre ella. En la práctica de farmacotecnia se realizó la práctica de líquidos. Realizamos la loción de calamina. Los insumos son óxido de zinc 20 gramos, bicarbonato de sodio 20 gramos, glicerina 20 gramos, agua 60 milímetros. Los materiales que se utilizaron son agitador de vidrio, beaker de 200 milímetros, beaker de 100 milímetros, bayetilla, vidrio de reloj y balanza. Procedimiento. Se pesaron las siguientes materias primas: óxido de zinc 20 gramos, bicarbonato de sodio 20 gramos, glicerina 20 gramos, agua 60 milímetros. Se mezcla el bicarbonato de zinc con el óxido de zinc en un mortero, luego se incorpora una pequeña cantidad de glicerina, después se le agrega agua hasta obtener una consistencia deseada, luego se envasa y se rotula y nos queda lista la calamina para aplicar. Mezcla y homogenización. Para esto tenemos polvo antiséptico para pies. Para obtener este producto utilizamos los siguientes insumos. Alumbre en polvo. Ella funciona como controlador de olor. Almidón puro. La función de ella es como diluyente. Ácido bórico. Elimina mal olor. Extracto de magnesio. Funciona como lubricante. Alcanfor funciona como refrescante. Ácido salicílico funciona como antibacterial. Talco puro funciona como excipiente. También utilizamos los materiales como mortero, espátula, un vaso precipitado de 200 miligramos, un frasco vacío, vidrio de reloj, balanza, mano,
2 vasos precipitados de 100 ml. Posteriormente pasamos a triturar el alcanfor, estearato de magnesio, ácido salicílico, alumbre en polvo y ácido bórico por separado, porque estos son de contextura dura. Luego separamos el talco en 2 partes iguales en los 2 vasos precipitados de 100 ml. En el primer vaso precipitado se le agregó ácido bórico, se mezcló hasta obtener la homogeneidad. En el segundo vaso precipitado se le agregó el alcanfor, se mezcló hasta obtener la homogeneidad. Posteriormente se mezcló los 2 contenidos de los vasos precipitados y se añadió lentamente en el vaso el estearato de magnesio, almidón, alumbre en polvo, ácido salicílico y como producto final se obtuvo una mezcla homogénea, de modo quedando de una sola textura. En la homogenización, la mezcla queda una textura homogénea y con un olor saliente a talco de pies, pero de la materia prima más sobresaliente es el alcanfor con un olor agradable. Posteriormente, el producto obtenido ya homogenizado se empacó en un frasco, lo rotulamos, lo marcamos y quedó listo para la venta. Buenos días, estimado tutor, compañeros. En este video les vengo a hablar sobre las separaciones difusionales, una de las operaciones básicas en la preparación de medicamentos galénicos. Entonces tenemos 5 métodos de separaciones difusionales. Tenemos la extracción, tenemos la destilación, la desecación, la cromatografía y la electroforesis. ¿Qué es la extracción? Entonces, la extracción es una operación básica de laboratorio que consiste en la obtención de principios activos de una muestra vegetal o animal, separándola de sus restos de sus componentes. Para que ello sea posible hay 2 técnicas, por disolventes y por mecánica. Mecánica tenemos incisión, calor, expresión. Por disolventes tenemos maceración, infusión, decocción y digestión. Desecación es una operación básica de laboratorio que consiste en reducir o suprimir el contenido de agua de un producto farmacéutico para así evitar la proliferación bacteriana o microbiana. Entre los factores que influyen en la desecación tenemos la humedad relativa del aire, tenemos la presión, la temperatura y la superficie de la muestra. Destilación es una operación básica de laboratorio que consiste en la separación de una mezcla líquida homogénea aprovechando sus diferentes puntos de ebullición para ser evaporados, posteriormente condensados. Un equipo de destilación está formado por un matraz colector, un matraz de destilación, una placa calefactora y un refrigerante o condensador. Cromatografía es una operación básica de laboratorio que consiste en la capacidad de migración de los componentes de una muestra arrastrado por una fase móvil desplazándose a través de una fase estacionaria. Entre los componentes de una cromatografía tenemos un eluyente, una fase móvil, una fase estacionaria y por supuesto la muestra. La electroforesis. La electroforesis es una operación básica de laboratorio que consiste en la separación de sustancia en función de su campo eléctrico o de su carga eléctrica. Un equipo de electroforesis está formado por un soporte, una cubeta, fuente de alimentación y una solución tampón. Listo, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video.